¿Es posible detener el tiempo? Esto de detener el tiempo es algo que parece imposible en el mundo real y que está salido de una serie de esas de ciencia ficción. Pero si nos adentramos en el mundo de la física y exploramos algunas ideas, vemos que hay ciertas teorías que sí que dicen que el tiempo podría detenerse por completo. En este vídeo vamos a ver 3 teorías que nos explican cómo podría detenerse el tiempo. Vamos a empezar con la primera teoría y para ello te voy a contar una pequeña historia. En 1905, Albert Einstein estaba trabajando en una oficina de patentes en Suiza. En aquella época, los físicos todavía no sabían muy bien cómo funcionaba el tiempo y Einstein estaba obsesionado con resolver este problema. Un día, Einstein estaba montado en un tren que se alejaba de un reloj que había en medio de la ciudad en la que vivía. Mientras el tren estaba en movimiento, Einstein se quedó mirando el reloj y se hizo una de las preguntas más importantes de toda su carrera. Einstein se preguntó: ¿qué vería yo en ese reloj si el tren en el que estoy se moviese a la velocidad de la luz? Las leyes de la física que se conocían en ese momento decían que tendría que ver el reloj de manera normal, pero Einstein sabía que esto estaba mal. A Einstein esto no le encajaba del todo. Unas semanas después de pensar sobre este problema, en 1905 publica un artículo en una revista de ciencias en el que explica la solución a este problema. En este artículo nos dice que el tiempo no es igual para todo el mundo y depende de la velocidad a la que vayas. Contra más rápido vayas, más lento va a ir el tiempo. Entonces, si el tren en el que estaba Einstein viajase a la velocidad de la luz, es decir, a la máxima velocidad a la que se puede ir, el tiempo avanzaría mucho más despacio, lo que le daría una apariencia a Einstein de que el reloj estaría completamente congelado. Y esto de aquí es la famosa teoría de la relatividad especial, que es la primera teoría del vídeo de hoy. Pero esta teoría tiene un problema, que es que lo único que puede alcanzar la velocidad de la luz son los objetos que no tienen masa, como por ejemplo los fotones. Un humano de carne y hueso de momento no puede viajar a la velocidad de la luz y por eso vamos a ver la segunda teoría, y para ello te voy a contar otra historia. Este tío de aquí era Karl Schwarzschild. Karl trabajaba en un observatorio astronómico en Alemania. En 1915, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Karl, como era judío, se ofrece como voluntario para el ejército alemán, para demostrar que él también podía ser un buen alemán. Durante la guerra le salió una enfermedad muy grave en la piel que hacía que le saliesen muchas ampollas. Como Karl no podía ayudar en el ejército, empezó a interesarse por la física. Karl empezó a leer el artículo que había publicado Einstein anteriormente y se dio cuenta de que podía formular su teoría de una manera todavía mucho mejor. En 1915, Karl le envió una carta a Einstein diciéndole que se había leído la teoría de la relatividad y Karl le dice a Einstein que según esta teoría, si empiezas a hacer una estrella cada vez más pequeña y a comprimirla en un espacio menor, acabarías creando un punto en el espacio donde habría tanta gravedad que el tiempo podría llegar a detenerse. Y Einstein se quedó asombrado y le dijo que tenía razón. Y este objeto que nos está describiendo Karl es algo que existe en la realidad y que realmente puede detener el tiempo. Y es lo que se conoce a día de hoy como los agujeros negros, que es la segunda teoría del vídeo. Si una persona de carne y hueso entrase en uno de estos agujeros negros, según la teoría de la relatividad, la gravedad sería tan grande que el tiempo acabaría deteniéndose. Pero esto también sigue teniendo un problema. Aunque sabemos que los agujeros negros existen, si intentas entrar en uno de ellos, básicamente te vas a morir por la fuerza de la gravedad. Y desgraciadamente, después de hacer este descubrimiento de los agujeros negros, en 1916 Karl acabó muriendo en un hospital de Berlín con solo 42 años. Entonces, para ver si podemos detener esto del tiempo sin tener que tirarnos a un agujero negro, tenemos que ver la tercera teoría del vídeo de hoy. Y para ello vamos a hacer un pequeño experimento. Imagínate que hay una habitación que está separada del resto del universo. En esa habitación no hay ninguna partícula que se mueve y no hay absolutamente nada de calor. Y tú vas y pones dentro de esa
esa habitación. Un reloj que solo funciona cuando hay calor dentro de esa sala. Cuando entras en esa habitación parece que es una habitación normal y el reloj funciona bien. Pero cuando te vas de la sala y cierras la puerta, el tiempo dentro de esa habitación se para y el reloj se congela. Entonces, ¿qué está pasando en esta habitación? Pues la respuesta nos la puede dar este tío de aquí, que se llama Carlo Rovelli. Carlo nos dice que este reloj que funciona con calor es como funcionan todos los relojes del mundo. Cuando entras en esa habitación y desprendes calor al respirar y al moverte, el reloj vuelve a funcionar. Pero en cuanto cierras la habitación, el reloj se vuelve a parar. Lo que nos quiere decir que para que el tiempo exista es necesario que exista el calor, porque si no hubiese ningún intercambio de energía en esa habitación, no se podría distinguir un momento pasado de un momento futuro. Simplemente sería algo continuo. Y a esto se le llama la hipótesis del tiempo térmico. Y entonces, sabiendo esto, ¿podríamos detener el tiempo de alguna manera? Pues hay una teoría que dice que sí. Y en concreto es una teoría que dice que va a ser algo inevitable. Hagamos lo que hagamos. Para que lo entiendas, te voy a poner otro ejemplo. Imagínate que tienes una taza de café que está caliente y la pones en una habitación que está fría y cierras la puerta de la habitación para que no entre ni salga calor. Conforme va pasando el tiempo, la taza de café se va enfriando y al final llega un punto en el que la taza de café y la habitación están los dos a la misma temperatura. Y ahora imagínate que esa taza de café es el planeta Tierra y que cada planeta y estrella que hay en el universo es una taza de café y que todas esas tazas de café están metidas en una habitación y a esa habitación la vamos a llamar el universo. Con el paso del tiempo va a pasar lo mismo que con la taza de café. Todo el calor que tengan o que generen los planetas y las estrellas va a acabar distribuyéndose por el universo de manera uniforme, y cuando el universo y los planetas alcancen la misma temperatura, se habrá alcanzado el momento de equilibrio térmico, o lo que es básicamente la muerte por calor del universo. Y en este momento, cuando no exista nada de calor, el tiempo al final podría acabar desapareciendo, porque no habría un intercambio de energía que pudiese determinar un momento pasado de un momento futuro en el universo. Así que el tiempo, como lo conocemos, podría detenerse y desaparecer del universo. Así que eso era todo. Hasta la próxima.